Qué fácil y qué difícil es hablar de Cristóbal Colón. Alguna academia de izquierda le ha llamado genocida, lo han llamado el iniciador de la explotación de las Américas y todas esas cosas. En su tiempo no fue menos el odio, se le llamaba intruso, falso navegante. Lo cierto es que su figura ha partido la historia como muy pocas lo han hecho. No existiría una idea del mundo moderno sin 1492 y ese momento cuando, creyendo ir a las Indias, Cristóbal Colón se topa con el continente americano. Es algo que vamos a discutir ahora en detalle. Por favor, acompáñenos. Gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy vamos a trabajar un tema de un personaje muy conocido. Si existe una persona que puede decirse ha hecho un parteaguas en la historia, además de figuras, por ejemplo, como Jesucristo, que nos partió el almanaque, es decir, antes de Cristo o después de Cristo, sin ser un maestro espiritual en este caso, sino un hombre de aventura, pudiéramos decir algo parecido. En este caso se trata de Cristóbal Colón, uno de los sujetos más vilipendiados, más maltratados por una academia con poca vergüenza, que trata de endosarle a Colón ideológicamente cosas que les fueron completamente ajenas. Se acusa recientemente, hemos visto como algunos vándalos, algunas hordas han deformado, destruido estatuas de Cristóbal Colón, el llamado el Gran Almirante, ya veremos por qué. Y es una figura que, repetimos, ha sido muy controversial y siempre lo fue. Eso obedece además a causas históricas sumamente importantes, no la menor de ellas el que el sujeto fuese especialmente secretivo, el que guardase muchísimo misterio sobre su origen y su vida, prácticamente hasta el final de sus días. Eso como primera medida. Y como segunda medida es que Colón, y eso lo sabe poca gente, su familia también, los herederos, fueron personas que tuvieron pleitos con la corona de España, los llamados pleitos colombinos, durante más de 100 años. Y esto fue realmente una cosa que produjo enorme cantidad de versiones y posibilidades. Tengo para trabajar un texto muy sencillo, muy fácil de conseguir. Es lo que queda, porque él dejó muchas cartas, muchos documentos escritos de diversa índole, pero del primer viaje. Recuerda que Colón hace 4 viajes a las Américas y del primer viaje es de donde se tiene la mayor colección fehaciente de esto. Se los muestro. Aquí tengo la colección, esta es la biblioteca EDAF. El diario de a bordo, Cristóbal Colón, tiene la edición de Luis Arranz. Este libro es relativamente económico, yo lo recomiendo porque está muy bien hecho y el profesor Arranz es bastante pedagógico para introducirnos en un tema, de esos temas curiosos que todo el mundo cree que conoce muy bien, y apenas usted se adentra en esa jungla de lo que fue la vida de Cristóbal Colón, empieza a darse cuenta que no, que es un sujeto extraordinariamente esquivo en materia histórica, que es muy difícil, que en estos momentos todavía, mientras les hablo, hay bastante diatriba, dificultad sobre su origen. Hay quienes le endosan un supuesto origen judío, sefaradí, se dicen algunos, otros dicen que no, que el sujeto viene de Génova y que es un sujeto simplemente de una familia de tejedores de lana. Y el sujeto se hizo a sí mismo como un gran aventurero. Eso es una cosa aparte. Lo cierto es que, repito, pocas vidas como la de Colón van a dividir al mundo. El año de 1492, cuando se sabe de forma clara que estas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la nave Santa María, llegan a territorio absolutamente nuevo y no cartografiado anteriormente de forma sistemática, eso va a partir completamente la historia de la humanidad, dando primeramente una revolución a los conocimientos que se tenía en materia geográfica, en materia de cosmogonía, incluso porque va a estudiarse el origen de la Tierra de una manera muy diferente a como se estaba estudiando, y además una cantidad de otras perspectivas sobre lo que sería el desarrollo de Europa y en el particular el de España como una potencia naciente. Tengo muchísimo material que compartir y por ello voy a tratar de ser fuerte con el tiempo para tratar de moverme. Les decía, como primera medida, tengo varias cosas que quiero someter. Lo primero, Cristóbal Colón, las cotas de vivencia. Él nace en 1451, se supone educadamente que nace allí y que nace en Génova. Lo más curioso de esto, y fíjense, ya aquí empieza el misterio del sujeto. Ese sujeto se nos dice que nace en Génova, uno diría, bueno, este ya tendría
tendría que escribir en italiano o por lo menos en dialecto genovés. Eso sería lo lógico. No, Colón todo lo que escribió, con excepción de 2 o 3 notas por ahí dispersas, todo fue en español, en castellano. Es una cosa curiosísima. No era un castellano perfecto, no era un castellano fluido. Se podía entender que manejaba otro idioma de base porque tiene, por ejemplo, dejos del portugués en su expresión. Pero ya ahí empieza el misterio de este sujeto. Repito, 1451, el sujeto muere en 1506, un año justamente después de Isabel la Católica, de Isabel de Castilla, una de las grandes financistas pues de toda su empresa y una de las grandes promotoras en cierta manera. Ahora, repetimos, la vida del sujeto va a deambular entre, él fue corsario, fue comerciante. Cuando les digo corsario, por favor no confunda esto con pirata, con un sujeto que anda abordando barcos. Son sujetos que trabajaban para alguna firma, que hacían ventas, que se movían en comercio. Lo más curioso de todo esto es que el sujeto, él primeramente deambula, él va por diversos sitios, se tiene noción que pudiera haber llegado a Inglaterra, pudiera haber llegado incluso hasta Thule, que es la forma como se llamaba la isla de Islandia en ese momento, y tenía una cantidad de conocimientos, pero en el fondo lo que puede percibirse de Colón es que era un gran vendedor de imagen de sí mismo, porque nadie puede entender cómo este sujeto completamente autodidacta, que no visita universidades de su época, al menos no se tiene noción fehaciente de ello, y llega a presentarse primero en Portugal, que recuérdese, es una potencia marítima naciente, ya vamos a ver por qué eso tiene una lógica absoluta en relación a los hechos históricos. En Portugal no le compran sus ideas, está en Portugal una cantidad de tiempo, se casa con una dama que tiene cierta ascendencia dentro de la sociedad lusitana. Eso le permite acceder a una cantidad de conocimiento marino, a una cantidad de factores, y luego de allí, un tiempo después, viendo que su gran proyecto de vida, como se supone que lo tenía desde el comienzo, que era la posibilidad de llegar a las Indias navegando hacia el oeste, es decir, probando la circunvalación de la Tierra, pero de una manera práctica, ya no solamente teórica, pues entonces el sujeto se va y empieza a trajinar las cortes a ver cómo puede hacerse oír por los reyes españoles en ese momento. Cuando llega Colón, estamos hablando probablemente 1480 y tanto, él se viene además con un niño que ha tenido con esta esposa portuguesa y deambula por allí con su hijo y está tratando de hacerse oír por las cortes. Las cortes en ese momento tenían varias agendas importantes. Recuérdese que lo hemos dicho acá y hay una reseña que es mucho más extensa. Aquí tenemos a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Son dos monarcas que juntan sus talentos en provecho de su país y de la historia. Con diversos talentos. Fernando realmente un hombre de un talento político notable y muy preocupado sobre todo por la toma de Granada, que era en ese momento el gran proyecto. ¿Por qué era la toma de Granada especialmente tan importante para los españoles de ese momento, los castellanos y aragoneses en ese momento? ¿Por qué pudiera decirse? Recuérdese, si nos vamos un poquito atrás en la máquina del tiempo, estamos hablando del siglo XV. En 1453 había caído uno de los grandes bastiones de la cristiandad, que era la ciudad de Constantinopla, cuando las tropas de Mehmed II con los cañones húngaros la asediaron y la vencieron. Entonces la cristiandad estaba en ese momento bajo asedio otomano. Los otomanos iban incluso a sitiar Viena 2 veces históricamente. Lograron apoderarse gran parte de los Balcanes. Es decir, se vivía un momento muy turbulento. Además de ello, las diversas dinastías islámicas que se habían apropiado del mar Mediterráneo desde prácticamente el siglo IX en adelante, es decir, más o menos desde el comienzo del imperio de Carlomagno, que fue un imperio completamente terrestre, que no tenía mayores apetencias marinas o intervención marítima, pues en ese sentido las diversas dinastías musulmanas se fueron rotando sobre las posibilidades de dominio del Mediterráneo. Y lo que había tenido Europa, básicamente, y eso se logró desde las cruzadas, desde la primera cruzada, fue las intromisiones o los acuerdos comerciales que lograron los genoveses, los venecianos y la ciudad de Pisa, de la cual se habla poco, pero sobre todo Génova y Venecia, dos grandes potencias, y esa posibilidad que se logró, repito, desde la primera cruzada en adelante y luego con diversos acuerdos comerciales con las dinastías que dominaron el Medio Oriente y todo ello, permitió a esas ciudades un enorme crecimiento económico. Eso sería tema de otras cosas. La hemos hablado ya en parte cuando hablábamos, por ejemplo, de Jacobo de la Vorágine y su leyenda dorada. Si le interesa
empieza este tema con los santos cristianos y todas aquellas cosas salidos de Génova y toda esa teoría, eso está por allí también en una reseña. Lo cierto es que nos quedamos con que Génova era una ciudad pujante en muchos sentidos, mucho más que otras partes de lo que hoy conocemos como Italia. De allí, teóricamente, habría salido este hombre Colón, pero no se justifica que una persona de su origen social hubiese llegado a tener el dominio que tenía. Y es que si algo fue Colón, y eso es una cosa que puede trasegarse en base a todas las fuentes que uno coteje, es que era un gran autodidacta. Y ya vamos a ver por qué. Ese hombre que asciende en el mundo de Portugal luego de un matrimonio, que logra algunos contactos en comercio, se mueve de acá para allá, trabaja con algunas firmas comerciales, se va empapando de todo lo que puede, empieza también en una cosa que se había vuelto importantísima ya en el siglo XV, empieza a adquirir libros, a leer libros. El libro, recuérdese, en ese momento va pasando de ser un artículo de lujo completamente recluido en los monasterios con sus copistas y empieza luego de la imprenta y luego de cierto manejo ya un poco más plural a manifestarse de una forma más directa en el consumo público. Eso también lo hemos discutido cuando hablábamos, por ejemplo, del queso y los gusanos y otras cosas de la microhistoria que hacía Carlo Ginzburg. Eso es otro punto. Pero el punto acá, repito, es un hombre que empieza a leer, es un hombre que empieza a educarse. Y el hombre que se le presenta a los reyes de Castilla, sobre todo, repito, es un gran vendedor de sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque el sujeto se presenta con una cantidad de conocimiento que dudosamente poseía. Ese sujeto no tenía un conocimiento marino como decía que lo estaba manejando. De hecho, él incluso para lograr convencer a los reyes, muchas de las supuestas distancias de su proyecto las altera. Ya se sabía desde el siglo II después de Cristo, cuando se estudiaba la geografía de Ptolomeo, que las distancias posibles que se manejaban entre las separaciones de algunos continentes eran muchísimos mayores, pero él convenientemente las reduce para hacer que su proyecto sea más potable. Lo cierto es que los reyes al comienzo no le podían prestar mucha atención porque todo el dinero y toda la voluntad política estaba concentrada en absolutos proyectos locales y cosas que había que resolver. Repetimos, la toma de Granada. Y cuando eso se produce, en ese año sismático de 1492, Colón va a estar allí. Los reyes lo invitan a la toma de Granada. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ponerles primero en pantalla una cantidad de sucesos de lo que pasó ese año de 1492, que usted probablemente dice, sí, ese fue el año en que llegó Colón a América. No, ese fue de todas las cosas quizás la menor. Incluso los reyes se vinieron a enterar mucho tiempo después. Colón salió en agosto y llegó en marzo. Se vinieron, las noticias de todo lo que había sucedido vinieron llegando en 1493. El año de 1492 ya de por sí está repleto de cosas. Lo coloco en pantalla, fíjense ustedes. Aquí vemos. Lo primero, el fin de la reconquista, es decir, la toma de Granada. Esto se sucede a comienzos de año, 2 de enero de 1492. Le repetimos, Colón va a ver eso. Lo va a saber, lo va a ver. Entonces, esa es la primera medida. Y eso va a ser la fórmula. Recuerde que esta es la España que está tratando ya de regenerarse como una potencia en ciernes, que está empezando a crecer y del descubrimiento de América va a darle esteroides a políticos de una manera prácticamente sin par dentro de los países europeos. Eso está esa medida. La segunda, la expulsión de los judíos. 31 de marzo de 1492 está el edicto. Recuérdense ustedes, ya hemos hablado de ese tema. Hay también una reseña al respecto si este tema le interesa. Muy importante porque esto va a ser también un parteaguas dentro de la historia de España. Los judíos van a ser expulsados, ellos van a seguir llamando a España Sefarad, esa tierra que está al final del horizonte, y va a quedar siempre eso como una especie de rememoración de aquella tierra querida llamada, donde se decía muchos de los judíos que dejaron España se llevaron las llaves de su casa porque nunca habían renunciado a que un día iban a volver. Imagínense ustedes. El tercero, muy importante, la publicación de la primera gramática castellana. Esto lo hace Antonio de Nebrija. Esto también es un parteaguas y lo digo especialmente porque la gramática es una cosa que va a sustanciar, mucho antes que muchos de los idiomas europeos actuales, va a sustanciar el castellano como el idioma de España. Mal que le pese, hoy en día a algunos de estos sujetos que viven de vender separatismos y cosas, es realmente el castellano, el gran idioma de España, que se impuso incluso luego en las provincias ultramarinas. El número 4, el viaje de Colón, aquí lo coloco, sí, ya se produce, se va en el 3 de agosto, creo que sale exactamente, y ya es una cosa importante. Sobre todo, es algo que venía, repito, trajinando en las cortes, y lo digo de la manera, hoy diríamos, era un gran lobista, es decir, se la pasaba tratando de imponer su proyecto, a pesar de que varias veces los expertos en la materia decían
decían, ese señor no tiene ninguna razón, ese señor no sabe lo que es. Y aquí vamos a ver en un momentito un documento fundamental que se llaman las capitulaciones de Santa Fe, que ahí es donde viene una de las cosas más extrañas, que este sujeto, que no tiene ninguna experiencia como para eso, le dan el título de almirante. Esas capitulaciones son como una especie de contrato que va a ejercer la corona junto con Colón. Y eso va a ser la semilla de todos los pleitos posteriores. Y vamos a ver por qué. Porque puse 5 de los capítulos fundamentales que jurídicamente van a sustanciar que este hombre, no tanto él, sus herederos, vayan a vivir realmente un calvario lo que viene después. Seguimos adelante. La quinta, reorganización política y religiosa de España. Esto lo digo por la instauración de parte de los reyes católicos ya de manera sistemática del llamado Santo Oficio. Nosotros le llamamos la Inquisición. Eso va a tener una cantidad de repercusiones importantísimas a nivel político, a nivel religioso y a nivel jurídico. Recuérdese que esa fórmula de hacer juicio que instauró la Inquisición, en donde había tesis, antítesis y probablemente una resolución en síntesis, eso va a tener muchísima repercusión también sobre nuestro llamado derecho penal actualmente. Luego, esto suele soslayarse el atentado contra el rey Fernando. Esto sucedió ya en diciembre, el 7 de diciembre de 1492 en Barcelona, luego de todas las cosas que habían pasado. Un año extraordinariamente turbulento, como ustedes lo pueden ver y se puede atestiguar. Entonces, les repito, seguimos trajinando la figura de este señor Colón, que todo el mundo nombra, que todo el mundo habla y que algunos realmente ignaros y ignorantes salen a destruirle de las estatuas cuando es un hombre que realmente mostró al mundo una capacidad de seguir con voluntad los sueños y las ideas que se tienen de una manera increíble. No en balde decía el gran físico Steve Hawking que si el espacio sideral iba a ser conquistado se necesitaba el coraje de esos españoles y portugueses que hicieron lo que hicieron en el siglo XV de nuestra era. Es una cosa realmente impresionante. Otra cosa que les quería decir antes de seguir, porque tengo muchísimo material y que no se me disperse, es aclarar los llamados 4 viajes para que los podamos ver. Se los coloco en pantalla, porque Colón hace 4 viajes. Realmente este texto corresponde al primero y aquí se va prácticamente todo el diario de lo que él hizo. Ahí al final el profesor Arranz coloca una carta muy interesante, una carta que está al final, que él hizo una cantidad cuando llegó, ¿no? Explicando de lo que había hecho, una especie de resumen de todo ello, una carta, y le hizo y se la envió a un montón de gente, y aquí está la que él le envía a uno de los financistas, un sujeto, por cierto, de origen judío, converso, llamado Luis de Santángel. Una carta bastante interesante. Vamos a ver si el tiempo es noble y nos permite. Lo cierto es que de estos 4 viajes, por supuesto, todos son importantes, pero el primero es sismático. El primero es el que genera todo lo que vamos a ver. Primer viaje, 1492-93, desembarcó en las Bahamas, Cuba y la Española. Esto es lo que conocemos hoy en día como la isla que divide República Dominicana y Haití, lo que supuso el primer contacto europeo con el Nuevo Mundo. Segundo viaje, 1493-1496, exploró otras islas del Caribe, estableció una colonia en la Hispaniola. Eso le va a traer enorme cantidad de dolores de cabeza. Colón no era un administrador y era un sujeto que no se llevaba muy fácilmente con todas las personas. Eso lo vamos a ver también. Tercer viaje, 1498-1500. Aquí sobre todo tiene el acento particular que es cuando se topa con la masa continental. Él llega a lo que sería hoy territorio venezolano. Además tiene, problemas porque en cada uno de esos viajes iba visitando los otros sitios donde había dejado gente y todas esas cosas. Y el cuarto viaje ya explora costa de América Central, sigue creyendo que está buscando el famoso Zipango que nombraba Marco Polo, que sería la isla de Japón. No lo encuentra, está completamente extraviado y al final tranza diciendo que han encontrado un nuevo mundo, pero que está cerquita de Asia, es decir, que no es Asia, pero casi es Asia. Así que Colón realmente nunca terminó de no creerse la cosa de que habían llegado a España por donde tenían que llegar. Lo cierto es que ahí le coloco pues a ustedes esos puntos. Tengo además, ya quiero entrar en materia, sobre los puntos que van a ser el caos de todo lo que se habló respecto al descubrimiento, porque estamos hablando de una cosa que fue una mina de oro, una mina de geografía, una mina humana, de todo lo que se produjo cuando este hombre llega con esas noticias. Señores, he encontrado esto, 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 y se aparece con unos loros y se aparece con unos indígenas. Entonces imaginarán ustedes el cambio de todo esto y la cantidad de exigencias que hay que decir que la corona española, sin haber estado probablemente preparada para ello, lo asumió a la altura
literatura probablemente también. Esto es muy discutible. Hay mucha academia hoy en día, sobre todo una academia con cierto marxismo trasnochado que anda viendo aquí explotadores y explotados. Esto no puede verse de una manera tan sencilla. Si usted ve cualquiera de las expansiones que ha habido territoriales de cualquiera de las potencias mundiales en cualquier momento, no son procesos pacíficos, no son procesos sencillos, son procesos complejos en tanto a que se mueven muchísimas variables y ellos son variables humanas que sustancian pues una cantidad de factores complejos. Si usted se va a la expansión del Imperio Romano, si usted se va a los otomanos, por ejemplo, que absorbieron una cantidad de reinos, incluyendo parte de Egipto y todo ello, del norte de África. Imagínense ustedes, todo eso está allí. Nada de eso fue pacífico, nada de eso fue sencillo de explicar. Todo, si usted ve el Imperio Mongol, por ejemplo, los khanes mongoles que prácticamente despoblaron gran parte de Asia, siempre lo hemos dicho aquí, cuando usted habla de Gengis Khan o de Tamerlán, usted está hablando de personas cuya mortandad, la mortandad que generaron no se puede ni siquiera medir en cabezas de personas, sino ya prácticamente en porcentajes poblacionales de la destrucción que causaron. Entonces, son cosas complejas. Y además, estos españoles, hay un punto aquí de pie de página que no tiene nada que ver, pero que vale la pena considerar, sobre todo cuando vemos a estas personas alegres que andan hablando de genocidio y cosas que no aplican para nada. Recuerde que estos españoles que llegan en ese momento, que es la tripulación que se ha conseguido Colón allí en el sur de España, en Puerto de Palos y toda esa zona cerca de Sevilla, cuando este sujeto se embarca con esas son personas que tienen, en términos inmunológicos y biológicos, todo un sistema que ha sobrevivido la gran peste del siglo XIV, por ejemplo, y una cantidad de otras enfermedades. Es decir, su sistema inmunológico venía con una cantidad de fortalezas de las cuales probablemente carecían muchos de esos aborígenes americanos, que no habían estado expuestos a todo ello. Y estos sujetos que están acá en España han tenido una correlación en términos biológicos con todo lo que pasaba en buena parte de Asia, en buena parte del Medio Oriente, en buena parte del norte de África. Entonces, son sujetos que, repetimos, si usted lo ve desde el punto de vista inmunológico, no es especialista quien les habla, pero he leído algo sobre el tema, usted está hablando con sujetos que vienen con los dados cargados en esa materia. Eso va a ser también una de las causas importantísimas cuando se produzca el contacto entre esas culturas, para sobre todo, problemas de los indígenas latinoamericanos, ¿no? Eso es importante. Ahora, sigo con esta figura. Hay dos cosas que les quiero poner antes de dedicarme ya a hablar del diario de Colón. Y me parecen muy importantes. A mí me impresiona mucho el sujeto que, repetimos, él deambula por las cortes en Portugal, va con Juan II, habla, él tiene cierto acceso luego de esta señora, creo que se llama Isabel Moñiz, con quien se casa. Eso le permite cierta introducción a las cortes, etcétera. Pero su proyecto es completamente denegado. Los portugueses en ese momento estaban más concentrados. Recuérdense que no se puede navegar por el Mediterráneo, donde las diversas dinastías islámicas impedían el acceso a la ruta de la seda, que se daba más o menos en lo que sería hoy Siria, parte de Egipto y todo ello. Y eso era la puerta hacia las grandes riquezas de India, de China y todo el lejano oriente. Entonces, ¿qué estaban empezando a hacer los portugueses? Bueno, los portugueses empezaron a bordear el África y lo iban a hacer progresivamente y lograron avances enormes con marinos de altísimo mérito hasta que luego llega Vasco de Gama cruzando el Cabo de Buena Esperanza, así llamado, por Suráfrica, y empalma y llega a las Indias, ¿no? Entonces, la hipótesis de Colón era, bueno, si esa ruta estaba ocupada, yo tengo mis planes, que ir hacia el oeste, y donde él pensaba que no había nada, sino que lo iba a navegar y iba a llegar a Japón, basándose en los libros. Y ahí voy entonces a un tema fascinante de este gran autodidacta que fue Colón. Entonces, ¿qué libros sabemos que se ha leído y cómo sabemos que se los leyó? Bueno, muy sencillo. Empiezo por la segunda pregunta. Colón tuvo dos hijos, Diego Colón y Hernando o Fernando. Lo he visto con las dos, con H y con F. Vamos a llamarle Fernando por comodidad, Fernando Colón. Estos dos hijos van a ser muy distintos de carácter. Uno va a ser con esta dama portuguesa con quien él casó, y el otro es un hijo fuera de matrimonio que va a tener con una dama española en ese trasegar de las cortes que les decía cuando estuvo allá. Los dos hijos van a ser enormemente talentosos y él va a ser un padre bastante dedicado. Incluso hay un momento en este libro cuando hay una tormenta, ya volviendo hacia España, hay una tormenta terrible y él piensa que van a naufragar.
ya encallado, la Santa María quedó encallada por allá en el Caribe, viene nada más la Pinta y la niña, están en esa tormenta terrible, él piensa que va a encallar y entonces él se preocupa mucho por sus hijos y entonces escribe un documento y lo lanza en una botella al mar. Es decir, hay unas cosas que pasan allí que son bastante interesantes y que revelan pues que en cierta manera, y lo que permitía esa época, era un padre preocupado por sus hijos. Lo cierto es que estos dos muchachos van a tener talentos muy disímiles, de donde Diego va a ser el hombre que en cierta manera va a imitar el devenir de su padre, va a ser encargado en la isla de la Española, él va a estar allí y muere poco tiempo después. Y Fernando va a ser un hombre de letras. Fernando deja una importante biblioteca, la llamada Biblioteca Colombina, hoy está en Sevilla, fundada por Hernando Colón o Fernando Colón, y allí pues quedan una cantidad de libros anotados a los márgenes. Colón parece que tenía la maña o el hábito que tenemos algunos también, de eso de anotar en un libro cuando a usted se le ocurre una idea o cuando le parece algo meritorio o importante, es no solamente subrayar, sino poner sus observaciones. Están allí. Lo más curioso, insisto, esas observaciones, casi todas, con excepción de 2 o 3 notitas por allí, casi todas en español, en un español aportuguesado. Pero ¿por qué un hombre que nació en Génova, que estuvo allí durante gran parte de su vida o de su juventud más tierna, va a terminar escribiendo en español? Son cosas que pertenecen a ese enigma que es Cristóbal Colón todavía para los historiadores. Bueno, les coloco en pantalla, perdón, libros que sabemos que Colón tuvo y que anotó. Yo tengo para ello algunas cosas acá. Quiero colocar mis notitas también para poderme orientar. Fíjense ustedes, les coloco allí. La primera está esa de Pierre de Ali, El Mago Mundi. Esto es un libro aproximadamente de comienzo del siglo XV, enciclopedia teológica y cosmográfica medieval. Colón subrayó y comentó pasajes de la redondez de la Tierra y las posibilidades de llegar a Asia por Occidente. Luego, muy importante, este es uno de los libros que, insisto, a todo el mundo, no solo a Cristóbal Colón, se lo habían devorado, y que es un libro que hasta el sol de hoy la gente cuestiona cuánto se inventó, cuánto fue verdad. Los famosos viajes de Marco Polo son las narraciones en las cuales se inspiran muchos sobre esa especie de mito de las riquezas que estarían en Cathay, China, o en Zipango, en Japón. También en ese momento sus encuentros con Kublai Khan, que era el nieto de Gengis Khan, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y Colón incluso, la primera vez que escucha hablar de los caribes, y cuando unos indígenas le dicen, no, es que esas islas son muy peligrosas porque hay unos caribes y tal, él está pensando que son soldados del Gran Khan. Es decir, tenía la idea de la cosa de Kublai Khan que había leído. Por supuesto, hay que entenderla, esto todo con la temporalidad de la cual estamos hablando. Luego, bueno, un libro muy importante para todo el mundo en esa época, que era la historia natural de Plinio el Viejo, en donde sale una cantidad de referencias zoológicas y una cantidad de factores. Luego están la historia Rerum Ubique Gestarum del Papa, él sería después Papa Pío II, ese Eneas Silvo Piccolomini. Eso es importante también, un compendio histórico universal. Están las cartas de Paolo Toscanelli. Acá viene un libro interesantísimo que es el libro de las maravillas de Sir John Mandeville. Ese es otro libro, pero este no es como Marco Polo. Este sí es un poquito más inventado, que es una mezcla de fantasías, de relatos sobre el Medio Oriente. Recuerdes esa Europa post-cruzadas que quedó fascinada por la cantidad de relatos que venían desde esas tierras tan extrañas. No estamos hablando del mundo de hoy hipercomunicado. En esa época, pues recuerde, este es un mundo que se hizo a vela y a caballo y las velocidades eran absolutamente distintas. Y luego, pues, la geografía de Ptolomeo. Esta es del siglo II después de Cristo. Lo cierto es que esta geografía de Ptolomeo resultó ser mucho más exacta que las cosas que presentaba Colón. No se sabe todavía si ladinamente él presentaba esas distancias que supuestamente iban a separar el continente nuevo que se iba a conseguir hacia el oeste, si lo hizo ladinamente para que la gente no se asustara cuando le presentaran las distancias como las que ponía Ptolomeo, porque hacer eso en esas carabelitas del siglo XV era realmente una cosa casi suicida. Entonces es importante por allí. Y ya para cerrar, antes de darle la palabra al texto, creo que lo permite todavía el tiempo, quisiera hablarle de las capitulaciones de Santa Fe. ¿Por qué? Porque este es el documento. Esto sí que es el documento cuando hablamos de Cristóbal Colón. Tanto que lo convierte a él como en almirante. Lo voy a colocar en pantalla, fíjense ustedes. Este es el documento que lo convierte a él en almirante, y es una cosa rarísima porque el sujeto no tenía ni los estudios ni los méritos. Aquí
Es gracia del monarca otorgar esto, pero Colón se le da una equivalencia como almirante de Castilla, más o menos a esa altura el título. Aquí lo van a llamar el almirante de la mar Oceana. Eso es muy importante porque cuando usted escucha hablar el almirante de la mar Oceana, están hablando en la referencia como si la masa continental fuese una sola rodeada de mar. Entonces la mar Oceana era todo lo que rodeaba a una supuesta masa continental. Por supuesto, quien dice una cosa así está ignorando que existen otros continentes separados de esa masa que sería Eurasia, por decirlo de una manera importante. En el capítulo 1, pues el título de almirante. En el capítulo 2, y aquí ya comienza jurídicamente el tema, se le nombra virrey y gobernador de lo que descubra o de todo lo descubierto. ¿Por qué es esto jurídicamente un problema? Porque mucha gente después, cuando empezaron los pleitos colombinos, dice un momento, pero el cargo de virrey es mucho más alto que de almirante. ¿Por qué se le da almirante primero y luego virrey? ¿Cómo es eso? Y entonces el título de almirante, por cierto, era hereditario además. Una cosa importantísima de lo cual van a pelear Diego y Hernando tiempo después cuando Colón ya había muerto. El número 3, el derecho al diezmo. Imagínense usted, por supuesto que aquí va a haber pleito jurídico. Imagínense ustedes, Colón recibiría el 10% de todas las riquezas y mercancías obtenidas en los nuevos territorios. Eso lo firmaron alegremente en abril de 1492. Ustedes comprenderán de lo que estamos hablando cuando se descubrieron todas las minas de plata del Potosí, toda la cantidad de riquezas que empezaron a embarcarse hacia España y toda la cantidad de riquezas que incluso se quedaron en América porque se reinvirtieron en universidades y en centros de estudio y todo lo que se hizo en fundaciones de ciudades. Pues imagínense ustedes si este señor le iba a tocar el 10%. Probablemente hubiese sido un país el mismo ya con los ingresos que iba a tener. Eso, por supuesto, también después de 1520 ya Carlos V no iba a dejar que esto pasara así, y mucho menos Carlos V, que se la pasaba buscando cada moneda que pudiera para iniciar una guerra. Entonces no era factible esto. Capítulo 4, la participación en el comercio, el derecho a invertir una octava parte de los costos en expediciones futuras. Esto también iba a mover a muchísima cosa porque él iba a invertir un octavo y podía tener una retribución equivalente. Eso no lo iba a permitir la corona después. Repito, son cosas que se firmaron en un momento, pero sin embargo Colón actuó muy astutamente, como vamos a ver. Ya van a ver por qué les digo esto. Y el número 5, la jurisdicción judicial. A él se le da la jurisdicción civil y criminal de los territorios y también sobre el tráfico marítimo relacionado. Eso quiere decir que él tiene una especie de veeduría y capacidad de decisión sobre lo que iba a manejarse en esas nuevas colonias. Ahora, fíjense ustedes, ahí les puse lo de las capitulaciones de Santa Fe. Fíjense qué interesante ahora cuando les planteo lo siguiente. Después de esto, las capitulaciones fueron en abril del 92. Después de esto se hizo... Justamente, eso fue el 17. El 30 se habló o se fundamentó otro documento un poco más escueto, pero más contundente, llamado el Real Privilegio, que es muy importante. Y luego Colón, astutamente, un año después, cuando él volvió, que ya supo que trajo todas las noticias y todo, y otearon un poco lo que podía venir, el sujeto llega y pide a los reyes una carta de confirmación, ¿no? Entonces, aquí lo coloco yo en mis notas. Fíjense, la carta de confirmación, él llega el 15 de marzo a España y prácticamente un mes después, el 23 de abril, está pidiendo la carta de confirmación y dice, bueno, límites al cargo de almirante de la mar Oceana, es decir, se le limita un poco, pero se le confirman los derechos de usar, por ejemplo, el sello real y emitir documentos como una especie de gran canciller a nombre de la corona. Imagínense ustedes, este sujeto en una de las coronas unificadas que está creciendo en España de una manera prácticamente sin par, va a tener uso del sello real. Este sujeto es nacido de la nada, salido de ninguna parte. Por supuesto que las enemistades y los roces que tiene que haber provocado esto en la corte castellana es una cosa impresionante. Si los varones de Castilla no deben haberse tragado este anzuelo fácilmente. Esto es una cosa complicada cuando lo vemos con ese momento. Otro punto, las llamadas bulas alejandrinas. Recuérdese que otro factor coadyuvante del poder naciente de esa casa de Castilla y Aragón de Fernando e Isabel era tener en el Vaticano un papa como Alejandro VI, que es el de Borgia, que es realmente una italianización del nombre Borja. Su otro español,
Y entonces terminó siendo, y entonces da las bulas alejandrinas en donde él le dice a Portugal y a España que tienen la potestad de expandirse en territorios ultramarinos con la única condición de que tienen que ganarlos para la cristiandad, cosa a la que se comprometieron ambos países. Es muy importante. Y luego, ya después que había los problemas en el segundo y tercer viaje, que hubo una cantidad de inconvenientes con esos sitios donde él dejó una especie de grupos de personas y bueno, pasó de todo, eso es para otra reseña que pienso hacerlo. Está la Carta de Privilegio de 1497 a solicitud de Colón y se confirman los privilegios de las capitulaciones de Santa Fe. Eso lo pide él, es muy importante. Ahora fíjense ustedes, ¿cómo llegamos nosotros a tener entonces este texto? Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque Colón, él, como les digo, él muere en 1506, el sujeto viene ya muy saherido de las cosas que le han pasado en los viajes, la cantidad de problemas de salud que traía, aparentemente sufría de gota y una cantidad de otros problemas. Entonces, el sujeto va a dejar en manos de sus hijos prácticamente los legajos de todo ello, pero empiezan a traspapelarse las cosas y una de las personas que va a ser una especie de albacea indirecto de todo esto va a ser el dominico Bartolomé de las Casas, que usted los conoce por la relación sobre la destrucción de las Indias, que es un documento distinto, y por su historia de las Indias. Pero el sujeto va a ser uno de los testigos en el juicio a favor de la familia Colón. Él va a atestiguar cuando los juicios se inician ya en 1520, cuando empiezan los famosos pleitos colombinos, que les repito, eso va a tener dimes y diretes por cantidades de derechos. Imagínense ustedes de la cantidad de dinero y de honores de que estamos hablando. Por eso va a tener letra, cuestionamiento y tal. Bartolomé de las Casas va a ser el sujeto y él va a tener este diario de a bordo, es lo que queda de él, de lo que comenta Bartolomé de las Casas, porque el original se perdió. A nosotros nos queda como documento fehaciente una biografía que hace Hernando o Fernando de Colón, el segundo hijo. Eso queda. Y cotejando lo que dice Fernando Colón, más lo que pone Bartolomé de las Casas, uno puede más o menos encuadrar ciertas cosas que son reales o que son posibles y muy probablemente ciertas. Pero el original de este texto fue perdido. Y lo que usted ve cuando usted lee esto es a Bartolomé de las Casas comentando. Él guarda el formato de bitácora, es decir, de día a día, como una especie de diario que está haciendo Colón, y lo va escribiendo, pero entonces cuando el profesor Arranz, cuando cita a Bartolomé Las Casas, solo lo pone normal, pues, si no, el texto de Colón directo lo ponen en bastardilla, porque a veces Colón, y dijo el almirante, entonces ahí pone una cita. Creo que puedo manifestar esa parte. Entonces, estoy viendo a ver en mis notas, porque es que la figura de Colón es una cosa fascinante. Realmente es lamentable que cierta academia se haya plegado a esa sinvergüenzura de estar maltratando a un personaje que realmente es poliédrico, sumamente complicado y que pareciera como que quiso siempre difuminar toda idea de origen sobre sí mismo y toda precisión de sí mismo. Entonces es muy difícil tratar de asirlo. Hasta el sol de hoy, repito, hay todavía gente que dice no, que el sujeto era un judío genovés, otro dice no, eso no es posible, eso no se sostiene, su familia viene de tal parte, viene de tal otra. Además, la ciudad de Génova no era particularmente tolerante con los judíos, ¿cómo era posible esto? Es decir, hay teorías, bueno, esto es prácticamente la cuadratura del círculo. Creo que ya tengo más o menos todo listo. Puse acá desde 1520 hasta, bueno, prácticamente el siglo XVII después, 100 años después, bueno, los pleitos colombinos. Bartolomé de las Casas fue un sujeto que históricamente se le tiene como alguien dudoso. Se conoce su afición por los indios, pero ha sido muy instrumentalizado por la llamada leyenda negra para aducirle a los españoles una supuesta aniquilación de los indígenas que dudosamente puede haber ocurrido, como quisiera alguna academia que haya ocurrido. Realmente, si existe una forma de dominio comparando a todas las potencias europeas, probablemente la de España haya sido la menos severa, comparándolos, por ejemplo, con Inglaterra o con Francia, para no hablar de Bélgica y el Congo y esas cosas así. Repetimos, el cargo de almirante a partir de 1492 de una manera muy extraña, no tiene presidente y no tiene además estudios universitarios, no tiene nada y le dan ese cargo que es altísimo. Paso entonces a dar ya la palabra al profesor Arranz. Había una cosa que yo quería comentarles a ustedes, a ver si la puedo conseguir, y es un documento de Menéndez Pidal que me parece sumamente importante y que se llama La lengua de Colón. Permítanme un momento a ver si lo puedo conseguir.
Sí, ya lo tengo en mis manos y quisiera compartirlo con ustedes. Por lo que veo y la exigencia del tiempo, es posible que tengamos que partir esta reseña tan importante en dos, si usted nos acompaña en ello, porque realmente el personaje es apasionante desde todo punto de vista, tanto lo que fue, lo que produjo como cisma para Europa, que cimentó ese crecimiento de la civilización europea también, porque si se puede decir que el Renacimiento y todas esas cosas fueron factores importantes endógenos de aquella Europa que explota en conocimiento, el descubrimiento de América es una cosa que va a revolucionar la noción del mundo que tenían los europeos y que tenía prácticamente el mundo entero. Y va a ser una expansión sin precedentes, tanto para la religión cristiana, que va a haber en ello también, recuérdense, se hablaba mucho de la espada y la cruz como factores de civilización, como también una cantidad de factores. ¿Cuándo se produjeron los 500 años, en el año de 1992? Alguna academia más ideologizada que basada en hechos pretendió hablar de encuentro de dos mundos, etcétera. Eso no se puede decir y es por una sencillísima razón. Aquí lo que vemos con denuedo, con premeditación, con una cantidad de factores de estudio, es un grupo de personas que estuvieron haciendo estudios y acopio de la mayor tecnología posible para tratar entonces de llegar a otras partes del mundo. Estos sujetos, nosotros vemos a los aborígenes americanos como si fuesen unas culturas muy particulares. Lo fueron en cierto sentido, pero recuérdese que muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, ni siquiera tenían la rueda, es decir, estaban en otros estadios evolutivos en términos sociales. Entonces es muy importante tratar de entender esto, porque si esto es un mérito de los españoles, en este caso muy particular, de esa corona que, no teniendo idea de lo que estaba apoyando, tuvo la intuición posible de algo, de este sujeto que, no teniendo los conocimientos, se lanza en esta aventura, y una cantidad de factores que son muy polémicos, pero que pertenecen, repetimos, a la expansión continental que va a vivir Europa prácticamente desde ese siglo XV hasta el siglo XX, ya cuando son sucedidos prácticamente por los Estados Unidos de una manera más directa, como potencia mundial, etcétera, etcétera, los diversos países, porque primero fue España, luego entonces le tocó a Francia durante un tiempo, luego Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy hablando de los desplazamientos de poder. Les comentaba, ya para cerrar esto, que tengo un artículo, lo puede conseguir en internet, de Ramón Menéndez Pidal, sumamente interesante, y se llama La lengua de Cristóbal Colón. Y es una de las cosas que fascina mucho del personaje, porque decimos, fíjense cómo él comienza este artículo. Dice, esto fue escrito en 1940, y dice Menéndez Pidal lo siguiente: queriendo formarme una idea de la lengua usada por Colón en los muchos autógrafos que de él se conservan, lo primero que saltó a mi vista fue el hecho inesperado de que el gran descubridor usase el español antes de ir a Castilla. Entonces, muy interesante. Y eso fue también para mí una cosa importantísima. No perdamos de vista, ¿no? El Colón almirante que muere en Valladolid en 1506 es, según se desprende de algunas de sus disposiciones testamentarias, el mismo Colombo, lanero de Génova, que figura en los documentos de 1470-79, según probó el académico Ángel Alto Laguirre y confirmó hasta la saciedad el profesor Giovanni Monleone. Por cierto, Menéndez Pidal es de la gente que desecha la tesis de que haya podido ser un judío, todas esas cosas. Eso no es así. Y dice lo siguiente, él cita acá con amplitud al dominico de las Casas, Bartolomé de las Casas, de su Historia de las Indias, en donde habla de los escritos de Colón, etcétera, etcétera, y dice, una cita muy importante de Bartolomé de las Casas, dice, estas son sus palabras, ¿no? Hablando, es una cita de Colón, y no muy pulidas en nuestro romance, pero cierto, no por eso dignas de despreciar. Es decir, le reconocían al sujeto que se expresaba en español, es muy importante. Entonces, allí puede uno darse cuenta eso. Tengo un pedacito más adelante que dice lo siguiente: Las Casas, dice Menéndez Pidal, era hombre arbitrario que afirmaba sin escrúpulo cuanto le convenía a sus propósitos, y la misma insistencia con que trata de incorrecto el lenguaje de Colón pudiera indicar un interés tendencioso. Él, historiador doméstico al servicio de los herederos del almirante, favorecía la causa de estos, notando reiteradas veces que Colón había recibido el extraordinario honor del almirantazgo no por concesión de los reyes católicos a un subordinado, sino por pacto entre soberano y no súbdito como extranjero que era.
Eso tiene que ver con los pleitos colombinos que les decía, que es la fase jurídica sumamente compleja que se vivió allí. Lo cierto es que les decía, Colón vivió, y eso se tiene fe de acuerdo a los procesos testamentarios y a la biografía de su propio hijo Fernando, desde 1451 hasta 1473, es decir, hasta que tiene 22 años, él vive en Génova y tiene oficio de lanero al lado de su papá, que era tabernero, quesero, tejedor de paños de lana, etcétera, etcétera. El sujeto es realmente cuando usted estudia la parábola de la vida de Colón, es una cosa impresionante, de donde nació a lo que llegó a ser. Dice acá, en el mismo artículo de Menéndez Pidal, desde septiembre de 1473 hasta agosto del 76, no sabemos de Colón, lo que sería entre sus 22 y 25 años, otra cosa sino su viaje por el Mediterráneo a la isla de Chío, en naves armadas por Paolo Di Negro y Nicolò Spínola. Él fue pues un viajero, fue agente comercial de una cantidad de sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces se radica en Lisboa entre agosto del 76 y 1485. Desde sus 25 a sus 34 años tiene residencia en Lisboa o tierras portuguesas, ¿no? Y ahí es cuando les decía que se casa y es donde tiene su primer hijo, que es Diego Colón. Es muy importante, ¿no? Contrae con Felipa Muñiz, así fue que se llama la esposa, 1480 más o menos, ¿no? Y ya entonces reside luego en la isla de Madeira. Muy importante. Todas estas cosas se las digo, ¿por qué? Porque este es el sujeto que pocos años después se va a aparecer en las cortes, va a empezar a perseguir a los reyes católicos donde estaban, a presentarse con sus ideas, y siempre le raspaban. Cada vez que había un consejo de eruditos en la materia, el proyecto de Colón era visto como una cosa que no tenía muchas posibilidades. Entonces dice acá, por ejemplo, fíjense ustedes, una cosa interesante, ya para cerrar, en la página 11 de este artículo dice Menéndez Pidal, así de 1480 a 1484, ingresado en la sociedad y en la escuela náutica portuguesas, el humilde lanero de Génova se transforma en navegante con proyectos de descubrimiento cierto. Constituye a la vez su familia portuguesa y sin embargo, a pesar de todo ello, la lengua que aprende es el español como lengua adoptiva para la escritura. El español es la lengua moderna que usa en adelante sin que se sepa que haya escrito una línea en portugués. ¿Cómo se puede explicar esto? Dice Menéndez Pidal. Y dice una cantidad de otras cosas importantísimas. Yo los dejo allí con esta primera parte para que nos quedemos con una hipótesis que pienso dilucidar en la segunda de las presentaciones que hagamos sobre este texto que todavía no ha podido darle luz, pero que lo tengo muy marcado para discutirlo con ustedes. Y es la llamada hipótesis del predescubrimiento. Mucha gente dice, basándose en la forma en que están redactados algunos documentos, entre ellos las capitulaciones de Santa Fe, que Colón manifestaba de alguna manera tener demasiado conocimiento exacto de lo que estaba hablando. Entonces se empieza a especular si él no se habría puesto en algún manuscrito de gente que haya hecho un recorrido parecido a lo que él proponía, o si él no había hablado con algunos marinos o sujetos que habían estado o deambulado de alguna forma y tuviesen un conocimiento más exacto. Recuérdese que era muy normal en esos tiempos que una barca perdiese el rumbo y bueno, se la llevase mar adentro y quién sabe dónde podía estar. Y es así, lo vimos en el caso de la saga de los vikingos, como muchas veces se producían los descubrimientos, porque la gente se la llevaba al mar y terminaban donde no habían planificado ir. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor, manténganse en nuestra sintonía, que nosotros trataremos acá de honrar nuestro compromiso de seguir presentando reseñas. Vamos a ir con la segunda parte de este texto y de la vida fascinante del gran almirante Cristóbal Colón, un hombre que partió la historia hasta el punto en que hoy en día es imposible hablar del mundo contemporáneo sin entender que 1492 fue el parto justamente de ese mundo que hoy conocemos. Que tengan todos entonces, desde acá, les deseo una muy feliz semana.